Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de análisis de sensibilidad. Este es un procedimiento que se hace para determinar qué ocurre con, con la solución óptima de un problema cuando se hacen pequeños cambios en los parámetros del problema. Nos vamos a enfocar principalmente en dos cambios. El primero son los cambios que ocurren en los coeficientes de la función objetivo y el segundo en el lado derecho de las restricciones. Como introducción a este tema vamos a trabajar con este ejemplo sencillo. Esta es una variación a un problema que ya habíamos visto al inicio del curso. Un granjero debe determinar cuántas hectáreas de maíz y arroz debe sembrar este año. Una hectárea de arroz produce 25 bultos de grano y requiere 10 horas de trabajo a la semana. Una hectárea de maíz produce 10 bultos de grano y requiere 4 horas de trabajo a la semana. Todo el arroz puede ser vendido a 4 unidades monetarias por bulto y el maíz a 3 unidades monetarias por bulto. El granjero dispone de 10 hectáreas y 40 horas a la semana. Disposiciones legales requieren que por lo menos 30 bultos de maíz sean producidos durante el presente año. Sea X1 y X2 el número de hectáreas sembradas con maíz y arroz respectivamente, formule el problema como un problema de programación lineal, maximizando el ingreso del granjero. Entonces, las variables de decisión son número de hectáreas sembradas con maíz y el número de hectáreas sembradas con arroz. Entonces, este es X1, este es X2. La producción en bultos por hectáreas de maíz es 10. El arroz es 25. El ingreso por bulto de maíz es 3 unidades monetarias. Por arroz es 4 unidades monetarias. Significa que el ingreso total serían, por hectárea sembrada serían 30 en el caso del maíz y 100 en el caso del arroz. El número de horas que se requieren en el cultivo. Entonces, en el caso del maíz son 4 horas y en el caso del arroz son 10 horas. También sabemos que hay un mínimo de bultos que se requiere producir, son 30 bultos de maíz deben ser producidos. Entonces, esto significa que pues si una hectárea produce 30 bultos, una hectárea produce 10 bultos, pues técnicamente son 3 hectáreas que deben ser sembradas con maíz. Entonces aquí son 3 hectáreas, es lo mínimo que se debe sembrar con maíz, y con respecto al arroz no hay ningún requerimiento específico. Esto lo podemos trasladar a un modelo, a este modelo. Vamos a pasarlo por aquí. Sabemos entonces que la idea es maximizar el ingreso. El ingreso lo tenemos aquí, sería 30 por X1 más 10 más 100 por X2. Con respecto también tenemos una restricción en cuanto al número total de hectáreas.
¿cierto? No puede ser superior a la cantidad disponible, es decir, x1 más x2 debe ser menor o igual a 10. También se sabe que se tienen 4 horas. Aquí podríamos decir entonces que este ingreso es que sería 30x1 y 100x2, ¿cierto? Porque por el número de hectáreas que se tienen. Es decir, 30 es el ingreso por cada hectárea. Así, o dicho de otra manera, el número de bultos producidos, el número de bultos de maíz son 10x1 y el número de bultos de arroz producidos son 25 por x2. Entonces, el ingreso total sería 10x1 por 3, me da 30x1 con respecto al maíz, y el ingreso generado, el ingreso total generado por la venta de arroz sería, con la producción y venta de arroz, sería 25x2 por 4, me da 100x2. Ahora, las horas necesarias son 4x1 y 10x2. Pues, el número de horas totales es 4x1 más 10x2 menor o igual a 40, porque eso debe ser menor o igual a 40, que es el límite, es la cantidad de horas disponibles, la cantidad total de horas disponibles. Eso lo tenemos por aquí. El granjero dispone de 10 hectáreas y 40 horas a la semana. Y la tercera restricción podemos escribirla como simplemente 3, x1 mayor o igual a 3. Aquí lo tenemos, pues multiplicamos por 10, sería 10x1 mayor o igual a 30. Pero bien podría quedar x1 mayor o igual a 3. Por último, las restricciones de no negatividad de x1 y x2 deben ser mayores o iguales a 0. No se puede sembrar un número negativo de hectáreas. Empecemos encontrando la solución óptima a este problema. Ya tenemos aquí el modelo. Si nosotros usamos GeoGebra, no iré a los detalles, pero los interesados pueden consultar, revisar nuevamente los videos que se publicaron sobre el método gráfico, pero obtendríamos algo más o menos así. Recuerden que esta es una modificación del problema que trabajamos al principio del curso. Nos dice que la solución óptima es este punto, en donde x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2.8, y el valor de la función objetivo es 370. Bueno, el primer cambio que vamos a hacer es cambiar este coeficiente C sub 2. En este momento es igual a 100, pero digamos que el precio del arroz o la productividad del terreno disminuye, y ahora tenemos que ese coeficiente es igual a 90. Ya tenemos entonces eh, un nuevo modelo aquí. Mire que el área factible no cambia, el área factible permanece igual, lo que cambia es la función objetivo. Analicemos cómo o qué efecto tiene esto en la solución del problema, en la solución óptima. Lo primero que debemos cambiar es los valores bueno, ¿dónde está f? Aquí tenemos que no es 100, sino 90. Hay un pequeño cambio, y ahora la función o el valor de la solución, el valor de la solución evaluada en la función objetivo, de la solución óptima evaluada en la función objetivo, es 342. Pero el óptimo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Veamos qué ocurre si disminuimos ese coeficiente C2 aún más. Ahora sería igual a 80.
¿Qué pasa cuando ese coeficiente ya no es 100 como era inicialmente, sino 80? Nuevamente vamos aquí a cambiar, a modificar el coeficiente en esa función objetivo. Ya no es 90. Bueno, primero era 100, luego pasamos a 90, ahora es 80. Mire el cambio que va a tener la pendiente de las líneas isobeneficio. Bien, se disminuye la pendiente aún más, pero el óptimo sigue siendo el mismo. El óptimo se mantiene en 3 y 2.8. La función objetivo o el valor de la solución óptima evaluada en la función objetivo disminuye a 314. Veamos qué ocurre si C2 disminuye aún más. Ahora vamos a disminuir el valor o vamos a fijar el valor de C2 en 75. Para ello vamos aquí, decimos 75 y encontramos que ahora estamos frente a un caso con múltiples soluciones óptimas. La solución óptima inicial, el punto 3,2.8, sigue siendo óptimo, pero también lo es el punto 10,0 y todos los puntos que están sobre esta semirrecta. Ahora podemos decir que en por lo menos un caso, es posible que acá en todos estos también, pero por lo menos en este caso, ya la base óptima cambia. También es importante resaltar que la función objetivo, el valor de la función objetivo ahora ha disminuido a 300. Continuando con los cambios, vamos a disminuirlo aún más. Vamos a fijar ese coeficiente C2 en 70. Veamos qué ocurre aquí. Ahora podemos ver que el, el punto que habíamos fijado inicialmente como el punto óptimo ya no lo es. Entonces este podemos borrar. Y ahora como sabemos que esta línea isobeneficio aumenta en esta dirección, sabemos que el óptimo sí va a ser este punto de acá. En la función objetivo evaluada en ese punto, aquí ya lo hicimos y nos da que es igual a 300. Por lo tanto, sabemos o necesitamos igualar 300 a esta función f de x y para tener la línea isobeneficio que pasa por este punto. Entonces esto es d igual a f de x, y. Ahora hay una única solución óptima, pero el valor de la función objetivo evaluada en la solución óptima sigue siendo 300. Ese valor no cambió. Continuemos disminuyendo el valor de ese coeficiente. Ahora hagámoslo igual a 50. Si hacemos igual a 50, pues el valor, la solución óptima no cambia, sigue siendo la misma. El valor de la función objetivo evaluada
o el valor de la solución óptima evaluada en la función objetivo sigue siendo 300. Y pues sigue habiendo una única solución óptima. Podemos concluir entonces que siempre y cuando el cambio en el coeficiente estábamos mirando el coeficiente este C2, en la función objetivo no genere una pendiente de esta línea isobeneficio inferior al de esta, pues la solución, al de esta restricción, que es la restricción 2, pues la solución se mantendría en este punto. Mire que sucedió cuando disminuyó a 90, a 80, a 75. Una vez es igual a 70, ya se produce un caso de... No, en 75 creo que ya se producía un caso de múltiples soluciones. ¿Sí? En el caso 75, pero siempre y cuando la pendiente fue superior a esta, la solución óptima seguía en este punto de aquí. Eso sí, había cambios en el valor de la función objetivo evaluada cuando se evaluaba pues esa solución óptima en la función objetivo. Esa sí producía cambios. De manera un poco más analítica, se debe comparar entonces la frontera de la restricción 2 con, bueno, la pendiente de la frontera de la restricción 2 con la pendiente de la línea isobeneficio. La frontera de la restricción 2 es 4x1 más 10x2 igual 40, de donde se puede despejar 10x2 igual a 40 menos 4x1. Y ya de allí podemos despejar x2, que sería 4 menos 2 quintos de x1. La pendiente de esta recta viene siendo menos 2 quintos. Y esa es la pendiente con la que se compara la pendiente de la línea isobeneficio. Digamos k igual a 30x1 más c2x2. Podemos despejar esto y nos queda que c2x2 es igual a k menos 30x1. Aquí despejamos y nos queda que x2 es igual a k sobre c2 menos 30 sobre c2 por x1. Y habíamos dicho que lo que debemos hacer es comparar las pendientes. Entonces yo sé que menos 30 sobre c2, que es la pendiente de la línea isobeneficio, debe ser mayor que menos 2 quintos. Despejando esta inecuación, me queda que 30 por 5, eso sería 150, sobre 2 es menor que C2. Y pues 150 sobre 2 me da 75 menor a C2. Es decir, que la base no va a cambiar para valores de C2 superiores a 75. Ojo, cuando es igual a 75, puede o no puede cambiar, dependiendo de la solución óptima, porque pues estamos en un caso de múltiples soluciones. Entonces, para algunas de las soluciones no cambia, para alguna otra de las soluciones sí va a cambiar. Entonces, ya podemos determinar que en todos estos casos, en los cuales el cambio es tal que C2 siga siendo superior a 75, pues no se va a afectar la base, no se va a afectar
la solución óptima, es decir, el valor de x1 y de x2 permanece igual. Varía, eso sí, el valor de la función objetivo evaluada en la solución óptima. Bueno, ya consideramos lo que ocurre cuando, ya vimos el efecto de lo que ocurre cuando se cambian los coeficientes en la fila 0. Vamos a mirar ahora qué ocurre cuando se cambian los coeficientes del lado derecho de las restricciones. Por ejemplo, vamos a cambiar B1. El valor actual de B1 es 10. Vamos a ver qué ocurre si lo cambiamos a 7. Bueno, el primer cambio que tiene es el área factible, los puntos internos del área factible. Vemos que ahora es 7. El granjero, digamos que vendió 3 hectáreas o las alquiló, bueno, algo hizo con ellas. Esto nos cambia la restricción o el área factible. Bueno, tengan en cuenta que cuando cambia el lado derecho de una restricción pueden pasar varias cosas. La primera, el problema se puede volver no factible. La segunda es que se disminuya la región factible, pero eso no afecte a la solución óptima. La tercera es que se disminuya la región factible y eso afecta a la solución óptima, por lo tanto, eso significa que la solución óptima ya no será factible y que se debe tomar o que se debe encontrar una nueva solución óptima. Y la cuarta es que no pase nada, el área factible quede igual, ¿sí? Siempre y cuando la solución no cambie, en este caso, pues tampoco va a cambiar el valor de la función objetivo evaluada en esa solución óptima. La única manera de cambiar el valor de la función objetivo es que también cambie la solución óptima en este caso. Estamos hablando de cuando hay cambios en el lado derecho. Bueno, ya cambiamos entonces, mire que disminuyó la región factible y debemos también hacer el respectivo cambio en la frontera de esa restricción. Entonces ya aquí no es 10, sino que es 7. No pasa nada, la región factible es más pequeña, pero la solución óptima sigue siendo óptima. Continuando con los cambios en el lado derecho, vamos a disminuir aún más B1. Ya no es 5, perdón, ya no es 7, sino que es 5. Es decir, de 10, que era el valor inicial, primero lo disminuimos a 7, no pasó nada ni con la función objetivo ni la solución óptima. Y ahora vamos a disminuirlo a 5 y veamos qué pasa. Entonces lo primero es los puntos internos del área factible. Hemos dicho que ahora es 5. Y mire que la región factible cambió mucho. Ahora estamos en un caso en el que la solución que teníamos antes como solución óptima ahora es no factible. La restricción 1 también debe disminuir hasta 5. Por lo tanto, el nuevo óptimo es ahora la intersección entre la restricción 3 y la restricción 1. Restricción 3 y restricción 1. Vamos a quitar ese punto de allí, este es el punto A, no, este es el punto D, vamos a quitar de allí. Ahora tenemos que el punto E, ahora evaluemos qué valor tiene encontremos el valor que tiene la función objetivo evaluado en este punto, es 290, ese es el nuevo valor de z óptimo.
Ahora tenemos que E igual a f de xy. Este es la nueva, el nuevo valor de... Esto nos da pues la línea isobeneficio que cruza o que pasa por el punto E, que vendría siendo el nuevo punto óptimo. Entonces ahora vamos a calcular las propiedades de esto. Vamos a decirle aquí que este es el óptimo. Y acá rótulo y valor. Listo. Ahora tenemos que este es el punto 3,2. La solución óptima que teníamos inicialmente era 3,2.8. Si nosotros evaluamos esta solución óptima en la primera restricción, esto nos dice que 3 más 2.8 menor o igual a B1. Es decir, 5.8 menor o igual a B1. Por lo tanto, la solución actual será factible siempre y cuando el valor de B1 sea por lo menos 5.8. Mire que cuando lo disminuimos a 5, ya la solución actual deja de ser factible y se cambia, hay que cambiar esa solución. Entonces, para estos valores, solución óptima actual no cambia. Vamos a mirar un nuevo concepto, el concepto de precio sombra. El precio sombra, bueno, hay un precio sombra asociado a cada una de las restricciones. Básicamente lo que me dice es qué tanto cambia la función objetivo cuando yo aumento el lado derecho de la restricción una unidad. ¿Qué tanto mejora la función objetivo exactamente? ¿Qué tanto mejora la función objetivo si yo aumento el lado derecho de una restricción una unidad? Entonces, si yo conozco el precio sombra de una restricción cualquiera y cambio el lado derecho delta b sub i, ojo que esto implicaría que la solución óptima no me va a variar, ¿sí? Tiene que ser de tal manera que la solución óptima no varíe. Entonces, al variar ese b sub i, y estamos frente a un problema de minimización, de maximización, perdón, ¿cómo es mejorar? Pues yo debo sumarlo aquí. Entonces, es el anterior valor que tenía la función objetivo evaluada en la solución óptima, más el cambio que tuvo el lado derecho multiplicado por el precio sombra, ¿sí? Si el precio sombra es 2, significa que por cada unidad que se incremente el lado derecho me va a cambiar 2 unidades o va a mejorar 2 unidades el valor de z. Entonces, si esto es 2 y aquí cambió 0.5, 2 por 0.5 es 1, entonces ahora el nuevo z, el nuevo valor de z será el anterior más una unidad. Si lo que hizo fue disminuir, entonces digamos que disminuyó 0.5, entonces esto sería menos 1, menos 0.5 multiplicado por 2 me da menos 1, entonces el nuevo valor de z será inferior
unidad al z anterior. Si estamos en un problema de minimización, pues es exactamente igual, simplemente que aquí es menos. ¿Por qué? Porque es lo que mejoraría la función objetivo, eso es el precio sombra, y si lo que mejoraría cuando estamos frente a un problema de minimización, pues lo que va a hacer es disminuir el precio que tenía, o el valor que tenía el valor de z. Analicemos esto con el problema original que estábamos mirando. ¿Cuánto es el precio sombra para cada una de estas restricciones? Bueno, empecemos la, con la restricción 1. Entonces, lo primero es ampliar de 10 a 11 esto. Y luego vamos aquí. Vemos que no pasa nada. Por lo tanto, el precio sombra asociado a la restricción 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la función objetivo no mejora cuando se cambia el coeficiente del lado derecho de la función 1 de 10 a 11. Esto, la utilidad que esto tiene, por ejemplo, cuando ustedes vean proyecto y evaluación de proyectos, si quieren encontrar la ruta crítica, esto les puede ayudar. Esta es una de las formas de encontrar la ruta crítica. Ya lo verán en su momento. Por acá, la siguiente, pues es la restricción 2. La restricción 2, el lado derecho es 40. Bueno, vamos a hacerlo primero aquí. Los puntos internos o interiores del área factible. Acá es 41. Y la restricción 2, ahora no es 40, sino 41. Mire que ahora el óptimo no es 2.8, no es 3,2.8, sino 3,2.9. Y aumentó de 370 a 380 el valor de la función objetivo. Por lo tanto, el precio sombra asociado a esa restricción, a la restricción 2, es igual a 10, porque aumentó de 370 a 380 cuando se incrementó en una unidad el lado derecho de la restricción 2. Entonces yo puedo decir que el precio sombra de 1 es igual a 0, el precio sombra de 2 es igual a 10, ahora falta el precio sombra de 3. Bueno, antes de eso tenemos que volver, porque cada restricción se analiza por separado. Entonces volvemos aquí, ya esto no es 41, sino 40. Y acá no es 41, sino 40. Y entonces miramos la restricción 3. La restricción 3 ya no es 30, sino 31. Y aquí lo miramos también en los puntos interiores del área factible. Entonces ahora tenemos que el óptimo es 3.1, 2.76. El valor de la función objetivo disminuye de 360, de 370, perdón, a 369. Por lo tanto, el precio sombra asociado a esa restricción es igual a menos 1, porque disminuyó el valor de la función objetivo de 370 a 369 cuando el lado derecho de esa restricción aumentó una unidad. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y si esta restricción estuviese modelada de manera diferente, como x1 mayor o igual a 3? ¿Sería el mismo precio sombra? No, sería distinto, porque tal cual está, 10x1 mayor o igual a 30, este 30 representa es el número de bultos eh, de maíz que deben ser producidos. Entonces,
el cambio en la función objetivo se ve es dependiendo el número de bultos. Si estuviese x1 mayor o igual a 3, sería o estaría representando el 3 es el número de hectáreas. Estaría representando algo completamente distinto. Entonces, pues dependiendo de la forma como esté escrita, también el precio sombra va a ser diferente también. Vamos a ver ahora otra definición muy importante, que es el costo reducido. El costo reducido se define para las variables no básicas y es la cantidad en que se deterioraría la función objetivo si esa variable básica, si esa variable no básica, perdón, pasa de tener un valor igual a 0 a tener un valor igual a 1. Este es igual al coeficiente que tiene la variable no básica en la fila 0 del tabló óptimo. Otra forma de verlo es qué tanto aumentaría asumiendo pues un problema de maximización, es qué tanto podría aumentar el coeficiente de esa variable no básica, el coeficiente en la función objetivo, que tanto podría aumentar, y sin que la solución actual pasara a ser subóptima. Es decir, sin que la solución actual deje de ser óptima. Si estamos en un problema de minimización, entonces sería qué tanto podría disminuir el valor del coeficiente de esa variable no básica sin que la solución actual óptima deje de ser óptima. Vamos a mirar esto con algunos ejemplos, con un ejemplo, de pronto así lo podemos entender mejor. Miremos este ejemplo para entender un poco mejor el concepto del costo reducido. Este modelo fue uno de los que consideramos cuando estábamos analizando qué ocurría cuando había cambios en los coeficientes de la función objetivo. Esto nos había dado este resultado. Ahora comparémoslo, bueno, te puedes resolver esto por distintos métodos. Yo lo resolví utilizando el método simplex generalizado que les sugiero, como estaba en una de las diapositivas, les sugiero investigar un poco en qué consiste. Pero mire que en este caso, x2, que es una variable no básica en este caso, ya en el tabló óptimo tiene como coeficiente en la fila 0, 25. Este 25 es el costo reducido asociado a esta variable no básica. ¿En qué consiste esto? En que el coeficiente que tiene esta variable podría aumentar hasta 25 y aún así esta solución no dejaría de ser óptima. Trabajemos con este ejemplo. Este fue uno de los ejemplos que consideramos cuando estábamos mirando lo que ocurría cuando se hacían cambios en los coeficientes de la función objetivo. Este problema lo resolvimos por medio del método gráfico y nos dio esta solución, x1 igual a 10, x2 igual a 0 y un z óptimo igual a 300. Correspondía en la solución al punto x1 igual a 10, x2 igual a 0 aquí. Y pues este z es el valor que tiene la línea iso-beneficio al pasar por ese punto. Lo hicimos por medio del método simplex y obtuvimos este tabló óptimo.
Miremos el coeficiente que tiene la variable x2 en la fila 0. Es 25. Este es el costo reducido de esta variable x2. Esto significa que este valor que está aquí, este coeficiente que tiene la variable x2 en la función objetivo, puede aumentar hasta en 25 unidades y la solución óptima no cambiaría. ¿Sí? No, o bueno, no es que no cambiaría, esta solución no pasaría a ser su óptima, porque tengan en cuenta que en el momento en que es igual a 25, pues sí podría cambiar, porque pasa a ser esta solución también entra a ser una solución óptima y todas las que están aquí, porque estaríamos frente a un caso de múltiples soluciones. Entonces mire que 25 más 50 nos da 75 y habíamos hallado que cuando ese coeficiente o el coeficiente de la variable x2 en la función objetivo era igual a 75, estábamos frente a un caso de múltiples soluciones. Entonces mire que sí es consecuente. Se puede aumentar hasta en 25 unidades y esta solución óptima no se convertiría o no pasaría a ser subóptima aún en ese caso. ¿Sí? Otra forma de ver esto, y para eso podemos analizarlo de esta manera. Vamos a considerar solamente x2 como la variable no básica. Ignoremos por ahora a s2. Entonces tenemos aquí que z más 25 x2 igual a 300. Eso es lo que está en la fila 0. Como dije, por ahora ignoremos a S2 porque pues igual S2 es 0. Entonces, si yo quiero, sabemos que x2 es igual a 0 por ser una variable no básica. Pero si yo quiero hacer x2 igual a 1, entonces si x2 es igual a 1, entonces z pasaría a ser 300 menos 25 y me queda 275. ¿Sí? Entonces este costo reducido también puede verse como la cantidad en la que se deterioraría la función objetivo si x2 pasa a ser una variable básica. Bueno, por cada unidad en que aumente x2, ¿no? Si está en 0 y pasa a 1, pues se deterioraría en 25 unidades, es decir, pasaría a ser 275 el valor de la función objetivo. En uno de los videos previos habíamos encontrado estos resultados, que dado una base óptima b, el valor de z óptimo es igual a c sub b por x sub b, o también se puede expresar como c sub b por b a la menos 1 por b, toda vez que b a la menos 1 por b es igual a x sub b. También encontramos que x sub b más b a la menos 1 por n por x sub n es igual a b a la menos 1 por b. Hoy tenemos un nuevo resultado, que es este de acá. Este fue uno de las ecuaciones que habíamos encontrado en una clase anterior. Mire que aquí tenemos los coeficientes o el vector de coeficientes que multiplica a las variables no básicas. Ahora, este vector de coeficientes está conformado por cada uno de los elementos, pues por cada uno de los coeficientes asociados a las variables no básicas, es decir, a estos C sub J'. Entonces miremos cómo podemos pasar de aquí hasta acá. C sub b por b a la menos 1, aquí está. Este n es una matriz. ¿Sí? Esa matriz corresponde
a las columnas en el lado izquierdo de las restricciones asociadas pues a las variables no básicas. Si vamos a buscar el coeficiente de una de estas, de una variable en particular, pues miramos cuál es la variable, cuál es la columna asociada a esa variable en particular, y esa sería a sub j. Y este C sub n es el vector de coeficientes en la fila 0 del tabló original que corresponde a las variables no básicas. Este sería el equivalente a ese coeficiente, pues de la variable que estamos considerando, de la que nos interesa en el momento, de la variable de interés. Entonces, este nuevo resultado proviene de aquí, de algo que también hallamos o que también encontramos en la clase anterior. Pues ya podemos ver que la columna XJ en el tabló óptimo se puede escribir como B a la menos 1 por A sub J. Aquí está, esta viene de aquí. El lado derecho de las restricciones en el tabló óptimo, que sería B a la menos 1 por B. El lado derecho de la fila 0, C sub B por B a la menos 1 por B. Y el coeficiente de una variable no básica en la fila 0 del tabló óptimo es este mismo resultado que tenemos aquí, el cual proviene de esta expresión. Ahora, esto no solamente aplica para el óptimo, aplica para cualquier conjunto de variables que yo escoja como variables básicas. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Aquí tenemos que ya nosotros encontramos que para este problema la solución óptima es z igual a 300, x1 igual a 10 y x2 igual a 0. Y la base óptima sería S1, E3 y X1. Vamos ahora a crear bueno, nosotros predijimos que si X2 la volvíamos una variable básica, el valor de Z iba a disminuir a 275. Vamos entonces ahora a encontrar, vamos a reconstruir el tabló para esta base. S1, X2 y X1, perdón, aquí es X1 y X1. Vamos a reconstruir el tabló para esta base. Bueno, aquí tenemos el tabló original del problema. Ya dijimos, vamos a reconstruir el tabló que corresponde a la base S1, X2 y X1. Pues ya yo puedo iniciar, ya hay cosas, sabiendo cuál es la base, yo sé, ya puedo saber, ya puedo definir algunas cosas en el tabló final, en el tabló que corresponde a esa base. Por ejemplo, yo sé que en S1, aquí debe haber un 0, aquí hay un 1, un 0 y un 0. ¿Por qué? Porque esa es la primera variable de la base. Entonces, esa corresponde a la primera columna de la matriz identidad. X2, aquí debe haber un 0. Son variables básicas, entonces en la fila 0 siempre hay ceros. Esa es la segunda columna de la matriz identidad. Entonces, 0, 1, 0. Y X1 corresponde a la tercera columna de la matriz identidad, 0, 0, 1. Bien. Me faltan entonces, lado derecho de la fila 0, coeficientes de las variables básicas, de las variables no básicas S2 y E3 en la fila 0, las columnas correspondientes al lado izquierdo de las restricciones de esas dos variables no básicas y el lado derecho de las restricciones. Entonces, lo primero que necesitamos es la inversa de B. Vamos a calcularla por acá. B a la menos 1. Este es M, la matriz inversa.
Aquí lo tenemos. Ahora, yo sé, por ejemplo, que el lado derecho de las restricciones, perdón, bueno, sí, el lado derecho de las restricciones es b a la menos 1 por b. Entonces, acá tenemos que sería x, estos son los valores de las variables básicas, es igual a b a la menos 1 por b. Y eso es esta matriz por b, que es esta matriz, que es el lado derecho de las restricciones original. Vamos a escribirla aquí. Y aquí, en el mult, ahí. Es esta matriz multiplicada por esta otra. Tenemos 4,2, 2,8 y 3. Ese es el lado derecho de las restricciones en este tablón resultante. 4,2, 2,8 y 3. El lado derecho de la fila 0, de la función objetivo. Ese es c sub b por b a la menos 1 por x sub b. Ya tenemos b a la menos 1 por x sub b, que es este vector que está aquí. Ahora, tenemos z es igual a c sub b por b a la menos 1 por b, en donde c sub b corresponde a los coeficientes de la función objetivo. En este caso, y solo en este caso, no se incluye los que están en el tabló, sino en el modelo original. Porque recuerden, como la forma como lo derivamos en la clase anterior, era planteando el modelo de forma matricial. Y en ese C sub B estaba pues como Z igual a C sub B. Entonces C sub B corresponde aquí a los coeficientes originales del modelo. Tenemos el coeficiente de S1 es 0, el coeficiente de X2 es 50 y el coeficiente de X1 es 30. Entonces sería M mult esta matriz por esta matriz. Y esto nos da 230. Lo que difiere un poco de nuestra predicción, pero ya le vamos a encontrar, o ya miraremos, por qué nos está dando este valor. O cuál es la causa de tener este valor, que es un poco diferente a lo que habíamos predicho. Bien, por acá tenemos que el lado izquierdo de las restricciones es igual, por ejemplo, este sería igual a b a la menos 1 por a sub j por a sub j. Ese es el lado izquierdo de las restricciones. Ya tenemos b a la menos 1. Para S2,
tenemos que es menos 0.1, 0.1 y 0. Y ahora vamos a hacerlo para el, bueno, esto sería A sub S2, llamémoslo, para no enredarnos aquí. Vamos a hacerlo ahora para A sub E3. ¿Sí? Es la misma matriz inversa, pero ahora el, el valor de A sub J es diferente, o A sub E3. Este es 0, 0, menos 1. Perfecto. Esto nos da 0.6, 0.06, 0.04 y menos 0.1. Ahora solo nos faltan dos cálculos, que es los coeficientes en la fila 0 para S2 y para E3. Bueno, hagamos entonces el procedimiento para hallar el coeficiente en la fila 0 de la variable S2. Tenemos que esto es igual a C sub B por B a la menos 1 por A sub, bueno, calculemos primero este porque lo vamos a necesitar en ambos casos. Entonces, vamos a incluir un por aquí para no confundir esto y un por acá. Bien, tenemos que C sub B es este vector que está por acá, ya lo habíamos, previamente lo habíamos encontrado, lo habíamos definido. Y este lo vamos a multiplicar con la matriz B a la menos 1, con la matriz inversa. Vamos a encontrar el resultado aquí. Bien, aquí tenemos entonces este vector. Ahora, sabemos que este vector debemos multiplicarlo por A sub j. ¿Y cuál es A sub j? Esta columna. Y a eso le restamos el coeficiente asociado a esa variable en el modelo original. Y ese es 0. Entonces es simplemente este valor o este vector multiplicado por esta columna. Lo voy a hacer directamente acá, para no tenemos espacio. Mmult. Aquí tenemos 5. E igual ocurre aquí. Sería este vector mmult este vector multiplicado por este de acá. Y esto nos da este tablón. X2 no aumentó de 0 a 1, sino que aumentó de 0 a 2.8. Esto significa
que tenemos 2.8 por 25 y esto es igual a 70. Es decir, si hubiese aumentado una unidad, el valor se iba a reducir en 25 unidades, pero no aumentó una unidad, aumentó 2.8 unidades. Entonces la reducción fue 2.8 por 25, eso es 70. Y 300 menos 70, pues me da 230. Pues mire que si estábamos en lo correcto, nuestra predicción era, aquí hicimos dos tipos de ejercicios aquí. El primero fue reconstruir un tabló dada una base específica y la segunda fue verificar qué ocurría o cómo el costo reducido de una variable no básica, qué nos permitía predecir con respecto a esa variable en caso tal que decidiéramos o que la hiciésemos básica, digamos que a la fuerza. ¿Sí? Pues esto simplemente produce, en este caso produce una solución factible, diferente, pero que es no óptima. Pero pudo haber producido una solución no factible. Eso depende pues, de la base que se escoja. Bien, eso era todo lo que les quería comentar sobre análisis de sensibilidad por ahora. Ya este tema lo continuaremos en la siguiente sesión.